Bueno, mi nombre es Jesús Humberto López Guzmán. Nací en una ranchería a 40 kilómetros de Culiacán, pues ya hace 80 años. Actualmente vivo en Coyoacán. Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional hace 56 años. Y hace 50 años fundé mi empresa, que es una empresa de supervisión, y además tengo una empresa de construcción que tiene 40 años, pues de lo cual nos sentimos muy satisfechos con el equipo que actualmente tenemos y que me ha apoyado durante muchos años. Pues llegué de una ranchería en la cual pues, mi papá era agricultor, no quería que yo me fuera a estudiar, ya que consideraba que lo que había en el rancho era más que suficiente. Afortunadamente un maestro rural que nos apoyó, él inclusive me llevó a Culiacán, me inscribió en la primaria y posteriormente cuando terminé mi primaria me llevó a la secundaria y entré a un internado en el cual terminé mi carrera de secundaria y posteriormente me vine a México a terminar con beca en el Instituto Politécnico. Actualmente yo me levanto, yo despierto 6 de la mañana, escucho las noticias, voy por mi periódico, leo el periódico y planeo mi día. ¿Qué actividades dejé pendientes anteriores? ¿Qué actividades debo de hacer? Desayuno y de ahí ya me voy a la oficina. Esa es la rutina. Sin embargo, también tengo que ir a mis obras. Ahorita ya no viajo tanto, pero normalmente cada semana viajo a las obras que tenemos, recorro las obras para saber cuál es el estatus que tienen y si hay cosas que no están bien, tomar las medidas correspondientes. Sobre todo, pues, poder informar a los clientes cuál es el estatus real verificado por un servidor. Bueno, ahorita mi jornada antes era todo el día, sábados, domingos había concursos. Actualmente no, ya me voy 2:30 a comer a casa, van mis nietos o mis hijos, que tengo la fortuna de que vivan casi pegados con nosotros, platico con mi esposa y les dedico muy buen tiempo a los nietos más chicos, esa es la realidad. Luego hago mi ejercicio, leo un poco cuando tengo tiempo y ya, a dormir. Disfruto mucho cuando veo que mi equipo está trabajando bien. Trato de apoyarlos en lo más que puedo y creo que son momentos realmente muy interesantes para mí saber que la gente que trabaja para la empresa lo hace con gusto, con deseo de que las cosas estén muy bien. Y eso es uno de los momentos importantes. Y la parte quizá más valiosa es mi convivencia con mis hijos, bueno, con mi esposa, mis hijos y mi nieto. Creo que para mí, a la edad que tengo, estoy empezando a disfrutar cosas que antes no tuve tiempo porque había que cumplir con los compromisos de las escuelas, etcétera, que la empresa siguiera adelante. Cuando tengo problemas muy fuertes, obviamente la persona más cercana y que más adoro y quiero en la vida es a mi esposa, que ha sido una persona muy firme en su forma de ser y sobre todo muy congruente. Lo platicamos y eso me ayuda a que busque yo una solución, pero siento que atrás de mí está ella y que siempre me va a apoyar. Entonces, pues siempre intento salir adelante, pero el apoyo de mi esposa ha sido fundamental en toda mi vida. Uno de los valores más importantes para mí es ser muy profesional en todas las actividades que desarrollo, por un lado. Y por otro lado, atender a mi familia lo más que pueda para que tengan un estatus de vida, no tanto de dinero, sino de calidad de vida. Creo que para mí, el haber trabajado hasta actualmente como lo hago, es con el deseo de que mi familia esté bien
que pueda yo aportar lo más que pueda como ejemplo y en mi trabajo ser lo más profesional posible. Mira, esos valores los gané de mi papá y de mi mamá. Fueron unos padres maravillosos que me apoyaron siempre. Desde que yo me fui, porque han de saber que en el rancho nada más había hasta cuarto año. Entonces, estuve 3 años en cuarto año, porque era un maestro rural que era solo para eso. Y entonces cuando me fui a Culiacán a estudiar, el maestro rural me había llevado a escribir, fue un hombre que me apoyó increíblemente. Y creo que de ahí fueron generando mis valores, porque luego se fueron a estudiar mis hermanos, me volví responsable de mis hermanos, más el apoyo de mis papás pues generó en mí una situación de responsabilidad que a la fecha me ha ayudado mucho. Recuerdo que en el rancho nos levantaban a las 5 de la mañana, nos hicieron responsables desde pequeños, y creo que eso, de alguna manera, si todos los papás tratamos de apoyar a nuestros hijos, dándoles consejos, pero no tanto consejos, sino dándoles el ejemplo para que sean mejores. Eso yo creo que en un futuro va a llevar a nuestras familias, a nuestro país, a un mundo mejor. El accidente de mi papá, yo tenía 10 años, 11 años. Yo que acababa de ir a estudiar a Culiacán, al rancho. Vivía en una casa de asistencia. Mi papá era, como todos los agricultores de allá, muy trabajador. En esa no había muchos canales y el agua la extraían directamente del río con una bomba y con un motor. Papá llegó ahí, no podían arrancar el motor. Recuerdo que era un motor ruso que mucha gente no lo conocía. Y normalmente prendía con gasolina y después se pasaba a diésel. Pero la gente que estaba ahí, pues, se le olvidó, y mi papá llegó, se paró, le apretó el botón, se arrancó el motor, la banda, y una cuerda lo arrolló y lo empujó contra una roca, ¿no? A mí yo recuerdo que llegaron a avisarme que mi papá estaba en el hospital. Él todavía se fue manejando, ya no llevaba su mano, perdió su mano, y fue una cosa muy dolorosa para mí, porque para toda la familia. Cuando llegué estaba mucha gente ahí, estaba donando sangre, papá había perdido mucha sangre, y recuerdo que mis tíos querían llevarse a papá a Tucson para que lo operara. El doctor familiar le dijo a mi mamá: Vene, si a José se lo llevan se va a morir en el avión. Es imposible. No queda más que amputarle la mano y esperar que pueda salir adelante. Mamá tomó la decisión. Yo recuerdo que acompañé perdón que se me quiebre la mano, cuando lo regresaron en la camilla, que llevaba todavía su mano, y después cuando lo llevaron ya no la tenía. Mi papá duró inconsciente aproximadamente un mes. Entonces entré con él y lo primero que me preguntó: hijo, ¿verdad que no me cortaron la mano? Pues me salí llorando. A partir de ese momento la vida de mi padre cambió mucho. No quería saber nada. Él sentía que sin la mano no iba a poder salir adelante. Mis tíos y don Luis, el decano de la familia, decidieron que mi papá se fuera a Guadalajara. Entonces fue mi madre, se fue un hijo con su esposa de mi papá Luis a Guadalajara. Duraron allá como 3 meses y papá pues ya regresó, pero sin su mano. Pero obviamente me da mucha tristeza decirlo, pero 2 veces mi papá se quiso suicidar. Como él era hombre de campo y ya empezaba él a caminar, quería coger una pala o algo, y
viendo que no la podía levantar, hacía pedazos. Fueron años muy difíciles. Papá llegó a sembrar casi 500 hectáreas de algodón. Había tractores, había todo, pero en 3 años aquello se acabó. Recuerdo que llegaron a embargar ahí, pero el señor que le compraba todo el algodón a papá, el señor Torres, llegó y le dijo: váyanse a volar. ¿Cuánto es lo que debe José López? Yo respondo. Así es que el rancho siguió caminando, ya sin mi papá, que no quería. La que llevó todo fue mamá, era una excelente administradora, mi madre. Y pues mi papá casi se llevaba encerrado, no quería saber nada. Para eso pues ya pasaron los años, yo terminé la secundaria y yo le dije: papá, yo me quiero ir a estudiar a México. Pues, ¿cómo te vas a ir a México? ¿Quién va a ayudar a tu mamá? Papá, yo no quiero quedar aquí. Yo tenía beca, primero y segundo año de secundaria, eran internados dependientes del Politécnico. Yo tenía casa, comida y beca. Dice que yo no les costaba a mis papás. Ahí también entraron mis hermanos a estudiar. Tenía yo 16 años cuando me vine. Yo reía mucho con mamá porque mi mamá me puso hasta almohada, cobija y todo. Entonces no había ni siquiera maleta que cupiera. Y siempre me reía yo con ella porque me vine con todo mi equipaje en una caja de FA, empaqué todo y así me vine a estudiar a México. Y aquí llegué y entré, pues varios amigos sinaloenses rentaban una cama ahí en un departamento, éramos como 8. Recuerdo en esa época creo que pagaba yo 50 pesos de renta. Obviamente han pasado muchos años y con la beca que yo tenía pues logré entrar a la vocacional y de ahí continué la carrera en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Yo fui secretario general y yo ya estando en México pues luego pues entré a jugar seleccionado nacional. Y entonces pues, también me dieron una beca en el Poli como jugador. Tenía yo una tarjeta para mis 3 alimentos, que luego se les prestaba a mis hermanos cuando no nos llegaba. Mis papás nos mandaban 150 pesos al mes. Obviamente pues con eso casi no comíamos, pero yo les prestaba mi tarjeta, se la checaban y comían. Comían, eran Jan y José. Luego la Secretaría de Comunicaciones y Transportes me dio una beca de 2,000 pesos. Entonces yo ya realmente con la beca del Poli de 750 más los 2,000 que yo jugaba, pues estábamos bien, rentamos un departamento, nos fuimos a vivir cerca del Politécnico. Jano terminó su carrera de ingeniero mecánico electricista y José empezó a estudiar contabilidad. Sin embargo, vino el movimiento del 68, las escuelas se pusieron en huelga y él se fue a Culiacán a terminar su carrera, que la terminó en la UAS, la Universidad de Sinaloa. Y mi hermana terminó su carrera comercial. Yo viajaba a Estados Unidos 1 mes al año. Me tocó ir a jugar en Nueva York, en San Antonio, en Los Ángeles. Yo me acuerdo que en Nueva York quedamos campeones nacionales y el Politécnico, que nos mandaba en su camión, nos regaló ir a las cataratas del Niágara. Entonces, eso para mí fue un cambio de vida. Sentí que había que vivir diferente y para eso había que estudiar, que prepararse. Y me preparé de tal manera pues que logré que mis hijos estudiaran. Mi abuelo era un señor que no era muy trabajador, pero le encantaba la política, nunca arreglaba nada, pero era un hombre feliz y yo lo adoraba. Y lo adoré hasta que murió. A él le había tocado su tierra de repartición y mi papá es el que sembraba la tierra y mi papá tenía su tierra.
Creo yo que el motor para mí, para cambiar de un lugar a otro, fue este maestro rural que me impulsó, porque me empezó a animar. Quizá le caía yo muy bien, por un lado quizá, o sentía que mis papás, aunque no eran ricos, eran muy trabajadores y todo. Sentía que nosotros podíamos ir a estudiar a Culiacán y cambiar de vida, de una movilidad diferente. Nosotros nos regresábamos el sábado en la mañana, tomábamos un camión, como 20 kilómetros, llegábamos a Navolato y de ahí en bicicleta nos veníamos al rancho, pues para ahorrar dinero y además para no estar esperando a ver quién nos diera raite. Y eso nos empezó a motivar. El hecho de estar en Culiacán sentimos que había otra vida diferente. En el rancho éramos felices, nos íbamos al río, nos íbamos a robar guayabas, a robar sandía, que luego le cobraban a mi papá. Pues comíamos muy bien. En el rancho, en la casa de papá, en el corral había 100 vacas, había queso bonito. Era una vida feliz, por eso decía papá, ¿por qué se tienen que ir si aquí no les falta nada? Pero al estar en Culiacán, pues yo jalé a mis hermanos, a mi hermana. Todos al final vivíamos en casa de asistencia. Yo entré al internado y en el internado pues, yo tenía todo. Pero empezamos a sentir que había otro tipo de vida. En el internado pues había gente de todos colores y sabores y ya platicábamos de lo que era México. Y fue cuando me nació el deseo de ser ingeniero. Pero más que ser ingeniero era cambiar de vida y sentir que mis hermanos podían hacer lo mismo. El hecho está que, gracias a Dios, yo me vine a estudiar y luego me traje a Jano, me traje a José. Mi hermana ya no, porque se casó. Pero ya cuando íbamos al rancho, sentíamos que éramos diferentes. Convivíamos, gente maravillosa que yo sigo queriendo, los que quedan. Pero creo que eso empezó la movilidad. Y me casé. Mi mayor ilusión era irme a Culiacán. Me habían ofrecido un nombramiento de recursos hidráulicos. Sin embargo, cuando llegué allá, mi papá estaba feliz, mamá también, nos dieron su casa, ellos se fueron al rancho. Fue extraordinario. En esa época pues no teníamos mucho dinero. Mandamos la estufa, la recámara, la sala. Y llegamos un domingo, después de la luna de miel, me presenté el lunes en recursos hidráulicos. Entonces me dijo, ingeniero, ya está su nombramiento, nos va a ayudar y todo, pero tengo un problema. No ha llegado su nombramiento. Se va a tener que esperar usted como 5 o 6 meses, va usted a cobrar. Y le dije, perdóneme, ingeniero, eso no puede ser porque yo presenté mi renuncia en México, la cual no me aceptaron. Y la verdad, yo estoy recién casado, no quiero ser una carga que en un rato me digan que no. Y ya me quedé sin la jícara y sin la miel. Un ingeniero increíble, no se le entiendo, le dije, ¿me puede prestar su teléfono? Fue una de las grandes decisiones de mi vida. Hablé por teléfono, me contestó la secretaria de don Guillermo Ballesteros, dueño de la empresa. Me pasó a don Guillermo. Humberto, ¿cómo está? ¿Cómo le digo? Le digo, bien, pero fíjese que mi nombramiento no ha llegado. Y quiero saber si todavía me admito. Voy a decir una grosería, pero me dijo, no está usted chingando. Tómese un mes para que arregle cuando se venga, cuando llegue y vas a seguir cobrando como si no se hubiera ido. Regresé a la casa y nada más mi papá me dijo, hijo, ¿de veras te vas a regresar? Sí, papá. No volvió a ver a mi papá hasta 3 meses después. Tocó en la camioneta, se fue al rancho. No me pude despedir, papá. Yo nada más ese mismo día fuimos a ver el menaje de las pocas cosas que tenían, que eran 3. Y nos venimos a México. Fue algo terrible para mí. Creo que fue uno de los momentos más duros de mi vida.
Yo sabía que tenía mi trabajo, pero aunque me dijeron que tomara un mes, ya a la semana me presenté a trabajar. Y trabajé pues ahí todavía del 67 al 72. Pero se separaron don Crescencio Ballesteros y don Guillermo, que eran los dueños, y no me quise ir con ninguno. Y el que había sido mi jefe ahí, René Mijangos, que en paz descanse, me invitó de socio. En esa época yo ganaba ya 20,000 pesos, era un mineral. Y me dice, no le puedo pagar los 20,000 pesos, le voy a pagar 12 cuando tengamos dinero y el 20% de las utilidades. Pues le entré al toro, rentamos un sótano, 50 pesos de renta, y ahí comenzó mi vida. Tuve la satisfacción que cuando me separé con Mijangos nos fue muy bien, y mi mamá nunca quiso tomar avión, siempre se veían en camión. Y yo le dije a mi mujer, ¿qué te parece si le regalamos una camioneta a mi papá? Mi mamá se podía pasar más tiempo, pero papá a las 3 semanas ya se quería ir al rancho, obviamente, para ver su negocio. Y se me dijo, Humberto, ya cómpranos los boletos porque nos vamos mañana. Y le dije, ¿sabes qué, papá? No te vas a ir en camión. ¿Cómo que no me voy a ir? Entonces, ¿cómo quieres que me vaya? Y ya lo llevé y le dije, estas llaves son para que te vayas a Culiacán. No tienes ni idea. Ya mi padre llora. Y yo también. Pero fueron una de las cosas de mi vida que recuerdo, híjole, con una satisfacción tan grande, que quizá no la puedo expresar, aunque ya me está calando, porque tener unos padres como los que tuve, una esposa y unos hijos, ese es el mejor premio de toda mi vida. Trabajaba mucho, pero era un deleite trabajar. Tuvimos etapas difíciles, cuando tuve los secuestros muy cortitos. Afortunadamente no pasó nada, ni hubo un caso extraordinario más que los miedos que pasé. Entonces, esa ha sido mi vida. Trabajar, disfrutar mi trabajo. Creo que los mexicanos en general somos muy buenos todos. Yo tengo ingenieros, pero también conozco por mucha gente de obra, he estado en obras con mucha gente. Efectivamente, pues a veces como todo el mundo hay gente que cojea, pero la compañía para mí, esto ha sido, les he dado un ejemplo creo a todos mis trabajadores, tengo gente de 25, 30 años conmigo, algunos ya se están yendo, mi mujer dice que cuando me voy yo, que espero que pronto. Creo sobre todo, voy a hablar de las mujeres, es que en un proceso realmente muy corto las mujeres se han preparado y pues yo tengo mujeres que trabajan con un servidor y a la fecha puedo decir que se han vuelto personas muy confiables, muy profesionales, y lo cual creo que para México, entre más mujeres se vayan preparando, que antes únicamente se dedicaban a casarse y convivir, pero ahora ya son parte de la actividad del pueblo mexicano para que México salga adelante. Pero lo que más me gusta es la forma en que la juventud actual se está preparando para que México sea mejor, y creo que al final eso es lo que va a llevar a México a obtener un buen producto, que la juventud entienda que si ellos se preparan y lo hacen bien, México va a crecer y va a ser mejor. Ya tenemos, mi vieja y yo, 54 años de casados, unos hijos maravillosos, que todos estudiaron, todos terminaron una carrera, mis nietos llevan un camino también. Creo que de algo sirvió nuestro ejemplo y el ejemplo que los papás les están dando. Me siento muy satisfecho con lo que he hecho en mi vida. No sé qué tanto más pueda hacer, pero mi mayor ilusión ahorita es aportar para mi familia cariño y que me tengan el respeto que hasta la fecha disfruto mucho,
A veces soy medio regañón, pero en el fondo soy bien dulcecito.